pero igual de indignante, igual de importante, y estamos en la comunicación por eso con Alicia García, y es vocera del colectivo Los Pacientes Importan, y por supuesto que importan, y Exitosa lo sabe. Señora García, bienvenida a Exitosa, muy buenas noches. Muy buenas noches, Katiuska y Pedro, y gracias por este espacio. Muchas gracias por responder nuestro llamado en estos momentos, porque este colectivo Los Pacientes Importan quieren pronunciarse una vez más sobre el tema que padecen constantemente los pacientes que tienen enfermedades raras y crónicas. Siguen las situaciones de desatención y mucho más con la crisis social política que se ha agudizado en los últimos meses. Sí, lamentablemente todavía nuestra población sigue rezagada ante el sistema de salud. Lastimosamente seguimos con diagnósticos tardíos, seguimos sin tratamiento, con esta descentralización y que se agudiza más con el problema sociopolítico que tenemos, ¿no? El bloqueo de carreteras, o sea, ya hemos sufrido bastante con el tema de la pandemia, porque muchas citas terminaron suspendidas, muchos diagnósticos se han retrasado, entonces tenemos cantidad de pacientes que están con una salud deteriorada y no tenemos acceso a los tratamientos, ¿no? Entonces, nuestra situación sigue siendo de alto riesgo, con enfermedades que son catastróficas, porque inclusive el gasto de bolsillo puede superar muchísimo la canasta familiar, ¿no? Ahora, este problema viene de la gestión del expresidente Castillo. Ha asumido Dina Boluarte, sabemos de que está Rosa Gutiérrez a cargo del MINSA. ¿Ustedes han podido dialogar con ellos? ¿Les han dado una solución? La falta de medicamentos es el principal problema. Ustedes no tienen acceso a ello y esto significa para ustedes la sobrevivencia, que ustedes puedan continuar con un estilo de vida que sea digno para ustedes. Lastimosamente, este problema ni siquiera viene desde Castillo, viene mucho más antes, ¿no? Tenemos una ley que fue desde el 2000, publicada en el 2011, la 29698, que tenía o trata de manera preferente y de atención integral a los pacientes con enfermedades raras. Si bien ha habido avances, pero mire este avance qué lento ha sido, que su reglamentación recién se dio el 2019. Entonces, para que ustedes aprecien la importancia que le dan al tema de enfermedades raras, ¿no? Que después de tanto tiempo recién se haya podido reglamentar y hemos estado en un periodo de implementación de la ley que no termina todavía de darse, ¿no? Entonces, esta ley, al ser de 2011, presenta muchos vacíos para este tipo de patologías que por su cronicidad, por el poco conocimiento que existe, por la falta de especialistas, necesita ser abordado de manera interinstitucional y de manera descentralizada, ¿no? Entonces, nosotros hemos tenido acercamiento con algunas autoridades, lastimosamente con los últimos ministros ya no, y eso ha sido también otro de los grandes problemas, la rotación que puede haber en el personal, y no solamente en el MINSA, ¿no? El personal de salud POL. Entonces, la población no solamente está marginada dentro del MINSA, también en el resto del sistema de salud, ¿no? O sea, la precariedad de las atenciones a los pacientes con enfermedades raras no solamente son los hospitales públicos, sino también de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Ahí el problema sigue igual de crítico. Sí, definitivamente. Ahorita ningún sistema de salud en sí atiende de forma integral, ¿no? ¿Y en salud el panorama no es diferente? Lastimosamente no. Si bien hay acceso a mayores terapias, no se tiene acceso tan rápido a terapias innovadoras. Siempre se busca el tema de eficacia, que lastimosamente en lo que es enfermedades raras no se puede tener al 100%, porque muchas de las medicinas son innovadoras y para un grupo pequeño de pacientes, ¿no? Entonces el día a día va demostrando que estos tratamientos van funcionando. Y el otro grande problema que tenemos, particularmente en salud, son las interrupciones en los tratamientos, ¿no? Al tener tratamientos especializados, los pacientes van con nombre y apellido las medicinas. Entonces se tiene que hacer expedientes cada 6 meses para su compra y estos expedientes pueden demorar por un tema el comité farmacológico, el tema de que no hicieron los expedientes a tiempo, demoren las compras. Entonces muchas veces hemos denunciado pacientes que ven interrumpidos sus tratamientos y eso es de forma perjudicial para la salud de ellos, ¿no?
Y lo otro, el gran problema que tenemos es la calidad también de los tratamientos. A veces accedemos a una buena terapia y el tema de costo implica acá que vienen terapias tal vez más baratas, pero no hay un tema de farmacovigilancia, del tema de seguimiento de calidad, y las medicinas terminan siendo peor que la enfermedad, ¿no? Entonces, ahí tenemos grandes vacíos que también se tienen que trabajar. A ver, ¿usted podría definirnos, detallarnos cuáles son las enfermedades crónicas y raras que están ahora en mayor etapa de vulneración por la falta de medicamentos y acceso a la salud pública? Son varias de las patologías. Yo por mencionarte te pongo de fibrosis quística, que es una enfermedad que ataca a niños sobre todo, de pacientes de hipertensión pulmonar, que es la patología, por ejemplo, que yo tengo, donde no tenemos acceso a triples terapias o terapias más avanzadas. En eSalud y en el MINSA no tenemos acceso a ninguna de las terapias, entonces los pacientes están totalmente desprotegidos. Pacientes con AME, que son de niños también, que no reciben ningún tratamiento. Tenemos pacientes con esclerosis, con esclerodermia. O sea, hablamos de más de 1000 patologías en Perú. No todas las patologías tienen tratamiento. Y el tratamiento no solamente es medicina, estamos hablando también de un tema de rehabilitación. Hay niños que necesitan rehabilitación desde que nacen y lastimosamente el tema de citas, el tema de que no se tengan especialistas, hace que estos niños no tengan acceso a terapias de rehabilitación. Y la mayoría de papás terminan asumiendo un gasto particular para cubrir estas rehabilitaciones, pero eso es de aquellos papás que puedan pagar, ¿no? Imagínate aquellos papás que no tengan ni siquiera un ingreso mínimo en casa, no pueden acceder a este tipo de terapias. Entonces, se vulnera casi siempre a las personas que menos recursos tienen, sobre todo. ¿Y sabe usted cuántos pacientes están bajo esa condición de precariedad económica, que no pueden acceder a los medicamentos, menos a tratamientos más costosos? Lastimosamente nosotros no tenemos ahorita el registro de todos los pacientes. Si bien hace 2 años se implementó el registro de pacientes en el MINSA, que debió haber sido y abarcado a todos los sistemas de salud, en este registro solamente se tiene 1086 pacientes, de los más de 300.000 que ha habido atendido. Nosotros, por acceso a información, hemos tenido que tanto MINSA en el 2021 ha atendido a 150.000 pacientes y eSalud ha atendido a 170.000 pacientes, ¿no? Entonces, no tenemos una cantidad exacta, pero se habla que más del 71% de pacientes no reciben las terapias que deberían recibir. Sigue siendo un problema lo que ocurre en Cenares, porque el año pasado abordábamos con ustedes que el presupuesto estaba. El problema era la falta de gestión, el problema era que no habían hecho la compra necesaria para traer los medicamentos y ponían excusas como, por ejemplo, la crisis internacional, los problemas, la subida del dólar, recuerdo en la época de pandemia, y ahora nos ponen como problema la crisis en nuestro país, las paralizaciones. Es decir, usted ve competencia en estos entes responsables, cada vez ponen una excusa nueva. Lastimosamente, como le decía, ¿no? O sea, para poder abordar este tipo de enfermedades tiene que hacer un manejo interinstitucional, ¿no? Entonces, cada uno tiene una falencia que al final termina siendo una excusa para que los pacientes no puedan acceder, ¿no? El tema o el hecho de que sean pacientes que reciban tratamientos con nombre propio hacen que ni siquiera se puedan hacer compras centralizadas y de ahí hacer descentralización en la entrega de las medicinas. No siempre es una excusa de querer comprar para cada paciente, ¿no? Hay que hacer expedientes para una terapia por nombre de cada paciente. Y conociendo cómo son los trámites burocráticos en Perú, esto te puede demorar muchísimo. Y hablamos de medicamentos que ya tenemos en Perú, pero tenemos también una gran cantidad de medicinas que todavía no son autorizadas, a pesar de que se utilizan en otros países, a pesar de que en otros países ya ni siquiera son innovadoras, que ya tienen más de 5 años usando, pero que acá no son aprobadas, ¿no? Entonces, no solamente es un problema acá de compras, es un tema también de gestión y de que no se dejen ingresar o que se retrase mucho en autorización para nuevas terapias, ¿no? Entonces, se necesita un abordar de manera, como le decía, multisectorial,
pero eso no lo estamos teniendo, ¿no? En mes de diciembre se armó una mesa técnica donde iban a integrar varias directrices o varias direcciones del MINSA y solicitamos que también participe Salud. Quedamos en que se iban a tener reuniones mensuales para abordar y darle seguimiento al Plan Nacional de Enfermedades Raras. Y la única reunión que tuvimos en diciembre fue la presentación de quienes se iban a integrar. ¿Y desde nunca ahí más? no hemos vuelto a tener otra, de ahí no nos hemos vuelto a reunir. Entonces, esto es una burla. indignante muchas veces, o sea, claro, ¿no? en todo extremo, dice, ¿no? Yo le estoy siguiendo a detalle lo que está respondiendo y todos los procesos, las esperanzas que les terminan generando, se va por la borda, por una falta de voluntad política. Entendemos que la crisis política, la crisis social abona muchas veces estas situaciones, pero los técnicos siguen trabajando. Las personas que están al frente de sus ministerios tienen que seguir laborando, resolviendo y atendiendo los compromisos que tienen pactados, porque un problema de protesta no puede paralizar el aparato estatal, y menos dejar una situación de indefensión y desatención a todos ustedes, que no tienen ni acceso a medicamentos ni los tratamientos oportunos. Definitivamente, ¿no? Entonces, necesitamos sobre todo mesas técnicas, mesas con la academia, más que sea algo político, porque lastimosamente el país siempre termina de crisis en crisis y solamente nos termina perjudicando a nosotros como pacientes. Y estamos hablando de enfermedades, como les decía, catastróficas, ¿no? O sea, hay pacientes que no pueden comprar la medicina porque ni siquiera las encuentras en una farmacia. O sea, no es de venta libre. Entonces, no es tan fácil para nosotros abordar. Hay fórmulas lácteas que no se encuentran en Perú y que se encuentran en otros sitios o que se encuentran de menor costo en otros lugares. Entonces, por eso es nosotros que hacemos el pedido, ¿no? Al MINSA, al Ministerio, a Salud, para que puedan abordar y escuchar y se haga realmente un plan integral y realmente se cumpla con el plan nacional, que se mejore la ley, porque definitivamente hay muchos vacíos también dentro de la ley que necesitan ser cambiadas, pero, o sea, ¿cuánto más tenemos que seguir esperando? En este camino ya se han perdido muchas vidas. Los últimos pacientes que hemos perdido son niños, ¿no? Menores de 10 años, son 4 niños que han muerto con fibrosis quística, habiendo tratamientos que les hubiera podido salvar y que hubieran podido tener una mejor calidad de vida. Y ahí tienes un ejemplo, Pedro y Alicia, como lo que está escrito en un papel no significa que se va a cumplir o se va a ejecutar en la realidad. Estamos muy agradecidos contigo, Alicia. Como siempre, cuenta con Exitosa para difundir lo que viene pasando con ustedes y de cierta forma ejercer presión mediática sobre las autoridades. Así que tienes las pantallas de Exitosa para que te dirijas a la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, a Salud, a Senares, a las entidades públicas que tienen que trabajar, pero ya. Muchísimas gracias más bien por este espacio. Necesitamos visibilizar más el tema de enfermedades raras o poco frecuentes, ¿no? Entonces, las enfermedades pueden ser raras, pero las personas no somos pocos. Estamos hablando de más de 2 millones de personas afectadas con este tipo de enfermedades y necesitamos que se nos escuche y que se planteen resoluciones rápidas, ¿no? O sea, la salud no espera. Y en nuestro caso mucho más porque las enfermedades raras son crónicas, son degenerativas, sumamente incapacitantes y altamente mortales, ¿no? Por eso es que necesitamos que se atienda de manera rápida. Bien, muchísimas gracias, Alicia García, por la comunicación alcanzada. A ustedes. Buenas noches. Muchísimas gracias. 9:29 minutos. Ha sido Alicia García.